Hola, Eñe, ¿cómo estás? Yo muy bien, ¿tú qué tal? Hola, Eñe, ¿cómo estás? Yo muy bien, ¿tú qué tal? Hola, buenas tardes a todos. No sé si nos podéis escribir por el chat, si nos escucháis, si nos veis bien. A ver que os escribo por el chat para que lo identifiquéis. Está por aquí, que he visto que... Ahí, ahora sí. Vale. Perfecto. Bueno, pues buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas. Gracias por querer participar, por el interés en este webinario, en esta charla con las autoras. Ya nos están saludando desde Perú. No sé si os animáis a ponernos desde dónde nos estáis acompañando esta tarde. Desde Turquía, Mersin, Turquía, nos están diciendo por aquí. Bueno, desde México, desde Italia, también desde Turquía, desde Polonia, desde Portugal, desde Atlanta, Estados Unidos, Moscú. Bueno, siempre es una alegría. Yo no sé si a vosotras se os ha quitado la emoción, pero a mí me hace mucha ilusión cuando veo bueno, que hay interés desde tantas partes del mundo. En este caso, un interés por EñE, por la enseñanza de L a niños. Y bueno, solamente para situarnos en lo que vamos a hacer en esta tarde, pues vamos a compartir una pequeña presentación sobre Visión Eñe, en la que se reflexionará un poco sobre la experiencia de estas profes, bueno, saludos de Bulgaria, de Polonia, sobre la experiencia de estas profes, como decía, en la enseñanza de español como lengua extranjera a niños y cómo toda esa experiencia ha quedado plasmada pues, en este manual, en Misión Eñe. Entonces, primero habrá una pequeña presentación de unos 20 minutos, media hora más o menos, y os invitamos encarecidamente a que trasladéis vuestras preguntas en la caja donde pone preguntas. No sé si veis que donde está el chat y todo esto hay un botón que pone preguntas, y os pedimos por favor que las preguntas que tengáis las trasladéis por ahí, porque la idea principal de este encuentro con las autoras es justamente que puedan ayudarnos y que puedan resolver o hacer comentarios o reflexionar conjuntamente sobre vuestras preguntas, ¿vale? Así que en cualquier momento podéis ir poniendo las preguntas por allí y, como digo, al final de la presentación, es decir, la mitad del webinario estará dedicada justamente a responderlas, ¿vale? Bueno, tenemos en pantalla a 3 de las autoras de Misión Eñe. Tenemos con nosotros esta tarde a Cristina Herrero. Cristina, a ver si puedes saludar para comprobar que va todo bien. Hola, ¿qué tal? Bueno, Cristina Herrero, que además de tener una dilatada experiencia como profe de L, ella ahora mismo se encuentra trabajando en Madrid para la Universidad Antonio de Nebrija y, entre otras cosas, imparte la asignatura de enseñanza de L a niños y adolescentes. También tenemos a Ella Jorbaz. Hola, Ella. Hola, ¿qué tal? Ella, Hola. te escuchamos perfectamente. Vale, Ella, es que yo no escucho tan bien, pero bueno. ¿no? Pues sí, te oímos bien, no te preocupes. Fenomenal, fenomenal. Ella se encuentra en Argel, en Argelia. Ella es profesora del Instituto Cervantes, también tiene una amplísima experiencia con niños, que además le encanta trabajar con niños, y ahora mismo pues, se encuentra, como digo, en el Cervantes de Argel, impartiendo clases. Y también tenemos con nosotros a María Pisonero. Buenas tardes. Hola, buenas tardes a todos. María Pisonero ahora mismo se encuentra dando clases en un colegio de educación infantil y primaria, el colegio Emilio Calatayud, cerca de Toledo, la provincia de Toledo. Y bueno, sabemos como compañeras que está muy contenta con todos los proyectos que están llevando a cabo en el colegio, que está muy motivada, y la verdad es que tiene mucha suerte de tener una profe como ella, así que nada, muchas gracias a las 3 por animaros, y bueno, recordar también que hay una cuarta autora que, como buena profe, se encuentra dando clases ahora mismo y por eso no nos puede acompañar, que es Manuela Mena Octavio, ¿vale? En esta presentación lo que vamos a hacer es empezar, o las autoras empezarán contándonos cómo se organiza una unidad de Misión Eñe. Las unidades tienen estos distintos apartados, empiezan siempre con una historia, con un storytelling, luego hay 2 apartados dedicados a la música y el movimiento, do, re, mi, música maestro.
Hablaremos también de esta interesante forma que proponen las autoras de trabajar la gramática con niños pequeños, la gramática en movimiento, y luego tendremos unos apartados dedicados a manos a la obra, a las manualidades. EñE también incluye, Misión EñE, actividades AICLE o actividades CLIL, y finalmente Te acuerdas y diario de a bordo como repaso, ¿no?, de la unidad. Y también, adelantándonos a los acontecimientos, que sepáis que vamos a ver también la parte del libro digital, porque cuando nosotros trabajamos con Misión EñE, con el libro del alumno y con la guía del profesor, la guía del profesor incluye de forma gratuita un acceso al libro, tanto a la guía del profesor como al libro del alumno, un acceso digital, ¿vale? Entonces, todo eso también lo veremos en este webinario. Así que nada, no quito más tiempo y le cedo la palabra a las autoras, en este caso a Cristina Herrero. Bueno, muchas gracias, Leticia, y muchas gracias a todos por estar ahí. Es un honor poder estar presentando el libro, además con estas compañeras con las que tanto he aprendido, y en concreto sobre enseñanza de ELE a niños. Digamos que ella fue mi primera formadora, así que es un honor estar con ella aquí. Bueno, pues nosotras cuando planteamos hacer este libro, lo primero que pensamos es cómo deberíamos comenzar una unidad, ¿no? Y bueno, también le doy narración a esta presentación. Pensamos que lo más importante era que hubiera un hilo conductor, una historia, un personaje con el que también que conectara, digamos, elementos reales y un poco mágicos, que son los que les gustan a los niños, ¿no? Que haya elementos mágicos, pero que al mismo tiempo conecte con la realidad, ¿no?, de ellos. Entonces pensamos en un robot que podía venir de otro planeta y que podía, bueno, pues al que mandaban sus padres para que aprendiera un poco sobre cómo funciona ese planeta, ¿no? Entonces resulta que este robot pues cae en este jardín de Mila, que es una de las niñas que es protagonista del cuento, y entonces ese es el hilo conductor, y sirven estas historias además pues como para tener un montón de input los alumnos nada más empezar, ¿no? Empezar con narraciones, introducir el cuento en el aula, pero no solamente introducir el cuento de manera que se vayan enterando de esta historia y vayan familiarizándose con el personaje, sino que además es una oportunidad de realizar diferentes actividades de comprensión auditiva para que vayan desarrollando la destreza, la habilidad de comprender los mensajes, ¿no? Pero una de las cosas que podemos ver en la siguiente diapositiva que nos resultaba más difícil a la hora de pensar en las historias era qué historia deberíamos contar, ¿no? ¿Qué características deberían tener estas historias de EñE, ¿no? Bueno, pues que en todas hubiera un pequeño problema, algo que tenían que resolver, y que ese problema se pudiera resolver, pues como podemos ver en la imagen, por ejemplo, de la unidad 6, con un superpoder. Siempre hay un superpoder que tiene este pequeño robot, EñE, y que les saca, digamos, que de todos los apuros, ¿no? Entonces, en este caso, pues ellos se quedan en la nieve, ¿no? Porque se van de excursión a la nieve, se lo pasan muy bien. Luego hay un problema, que se ha quedado el autobús pues atascado en la nieve, como hemos visto recientemente que nos ha pasado en Madrid también. Y pues EñE tiene su superpoder de traer a una nave espacial que nos va a rescatar y los lleva a la playa, ¿no? Y el final siempre es feliz. Es muy importante que el final siempre, el desenlace, sea muy feliz. Entonces, en la siguiente imagen podemos ver cómo además contamos con flashcards de las historias que nos permiten, bueno, pues también presentar estas imágenes, estas historias en clase, ¿no? Exacto. Entonces aquí vemos al niño, ¿no?, cómo está colocando las historias, pues con una de las actividades que hemos propuesto, que las actividades las proponemos en la guía del profesor, ¿no? En la guía del profesor explicamos detalladamente cómo debemos colocarnos en el aula, porque es muy importante que sepamos
cómo debemos colocarnos en el aula para contar la historia o con qué materiales deberíamos contar a la hora de contar la historia. Y es exactamente, porque era una de las cosas más difíciles a la hora de llevar historias al aula, es dar los detalles exactos de cómo es la historia, cómo la debemos contar a nuestros alumnos, viñeta por viñeta, ¿no? Y entonces luego ya con las flashcards, pues ellos pueden ir, por ejemplo, colocando las historias o poniéndolas en la clase y haciendo juegos, ¿no? Entonces, además, las profesoras, como podemos ver en la imagen de la siguiente diapositiva, pues realizan también otras actividades, incluido, bueno, pues elaborar los personajes y demás, o tener con esta paleta como de helado, ¿no? Pues hacer las marionetas en la clase, ¿no? Y todo esto se puede hacer con el material que proporcionamos o que proporciona la editorial y también, por ejemplo, con las pegatinas, ¿no? Que están incluidas al final del libro para que realizamos diferentes actividades para que el léxico, sobre todo, que presentamos en estas historias de la primera parte de la unidad didáctica, pues se pueda sistematizar, ¿no? Para que se siga recogiendo ese mismo vocabulario a lo largo de la unidad y que efectivamente sea el objetivo de uno de los objetivos de aprendizaje de la unidad, ¿no? Ya que están centradas sobre todo en el léxico, en los contenidos léxicos. Luego, sobre las siguientes secciones que están más centradas en la música, nos va a hablar la gran experta en música en ILL, que es ella. Muchas gracias, Cristina. No sé si me oís, si me veis, porque yo no me veo, ni me... No, bueno, que no me veas normal, pero no me veo a mí misma porque creo que tengo una conexión demasiado débil. Pero bueno, espero que me estéis viendo. No te vemos y te oímos, ella, no te preocupes. Ah, vale, pues perfecto. Entonces, bueno, pues muchísimas gracias por darme paso a esta parte de música y movimiento, Cristina. Y bueno, yo quiero comentaros que espero que muchísimas gracias a todos por estar allí y que espero que los y las que estéis usando el libro, pues que os resulte divertido, porque la verdad es que el proceso de creación lo fue. Y bueno, espero que hayamos conseguido transmitir esa alegría y esa diversión. Yo aprendí muchísimo haciendo este libro y bueno, agradezco muchísimo a las más compañeras que haberlo podido hacer con ellas y a la editorial también. Bueno, voy a hablar de los apartados de estos apartados en los cuales se tratan cuestiones, o sea, que se centran más en la música. Uno se llama Do Re Mi y el otro es música maestro. Nosotros, bueno, en este libro veréis que, bueno, las que lo estáis utilizando ya lo habréis visto, que aparecen muchas actividades musicales y de movimiento. Y esto es porque pensamos que en la edad infantil, pues digamos que el movimiento, la música es algo fundamental para permitir la adquisición y el aprendizaje del lenguaje, porque en estas edades todavía podemos hablar un poco de adquisición. Entonces, pues en todas las partes del libro hay bastantes actividades musicales o que implican cuestiones relacionadas con la música, con el movimiento, pero en estas dos, en Do, Re, Mi y en música maestro, pues se concentra, o sea, está como todo más concentrado en canciones, bailes y audiciones. Por ejemplo, en la siguiente diapositiva podemos ver una actividad que es la primera actividad de Do, Re, Mi que aparece en el primer capítulo del libro, en la primera unidad. Y vemos que hay dos canciones, ¿no? Una es para presentarse y la otra es para preguntar qué tal estamos, hablar de cómo nos encontramos. Y vemos que hay dos canciones, ¿no? Y que la primera, si vemos solo el libro del alumno, pues la podríamos cantar tirando una pelota, y la segunda la podríamos cantar haciendo un come-cocos con las emociones. Pero si observamos el libro del alumno, que acompaña, o sea, cuya lectura recomiendo, a mí no me aparece. Vale. Bueno, entonces, pues si vemos esta misma actividad en el libro del alumno, podemos observar, y me gustaría recalcarlo un poco para animaros a leer el libro del profesor, quiero decir, porque en el libro del profesor, esta misma actividad, que podría ser cantar dos canciones con dos elementos, con dos objetos, se convierte en la siguiente propuesta. Proponemos a los profesores que preparen un memory, o sea, un come-cocos, que lo envuelvan en unas hojas de colores, o puede ser también hojas de periódico, y que hagan una bola. Entonces, la primera actividad, la de cantar, la de decir cómo nos llamamos, la podemos realizar con esta
bola grande. En esta actividad, al final de la actividad, cada alumno, por ejemplo, le puede quitar una hoja, una de las hojas de la bola, creando como expectativas para saber qué hay dentro. Y cantando la canción cada vez que pasamos la bola. Y entonces, al final, cuando ya hayamos quitado todas las hojas a esta bola, nos encontraremos con el comecocos y daremos paso a la siguiente actividad. O sea, de esta forma podemos generar más expectativas, a los alumnos les interesará saber qué hay dentro de la bola y ya empezarán la segunda actividad con mucho más interés. ¿Y quién no quiere tener un comecocos como el tesoro del profesor que estaba dentro de la bola? No, o sea, quiero decir, esto es un ejemplo y lo he intentado decir brevemente para no consumir mucho tiempo de la presentación, pero lo que quiero haceros ver es que cambia mucho la actividad de cantar una canción con una pelota y luego cantar otra canción con un comecocos a hacer toda una secuencia de actividades en la cual estamos generando una experiencia mucho más interesante para un alumno, porque hemos quitado unas hojas a una bola y dentro había un tesoro y después había un comecocos y después se tiene la posibilidad de tener un comecocos yo también igual que el del profesor. O sea, estamos dándole importancia a lo que hacemos y dándole, en definitiva, importancia al mundo de nuestros alumnos, a lo que a ellos les importa, ¿vale? Estamos dándole protagonismo, ¿vale? A su forma de pensar, a su forma de ser, y estamos involucrándolos de esta manera mucho más en su propio proceso de aprendizaje. Bueno, aparte de las canciones, que bueno, si tenéis más preguntas sobre este tema podemos hablar más adelante, que como veremos en la siguiente diapositiva, son útiles por muchos motivos, pero bueno, por ejemplo, pues desarrollan las destrezas comunicativas, como hemos visto antes, que pues, nos sirven para presentarnos, para hablar de cómo estamos, y también lingüísticas. Además de eso, también digamos que suponen una fuente de información cultural adecuada a la edad de nuestros alumnos, porque muchas de las canciones que proponemos, como estas que se ven aquí, que son Ay burro y Ratón que te pilla el gato, son canciones tradicionales que han existido durante muchos cientos de años y que han sobrevivido, digamos, se han estado jugando durante muchos cientos de años, o por lo menos, no sé si cientos de años, pero muchos años, y eso significa que funcionan. Y si funcionan, pues los podemos utilizar tranquilamente, y lo que hemos hecho en Misión Ñ es, pues, digamos que adornarlas con una serie de didácticas para proponer más repeticiones y más juegos y más interés alrededor de estas canciones. Bueno, pues también, aparte de las canciones, proponemos la realización de bailes en clase. Aquí, por ejemplo, vemos un baile. Los bailes son muy buenos para, por ejemplo, pues, proponerlos en un momento en el cual decaiga la atención de nuestros alumnos. Los niños pequeños, por ejemplo, de 4 y 5 años, suelen decir que no aguantan más, depende de la actividad que estén haciendo, pero más o menos después de 5 minutos de hacer una actividad de concentración, sería bueno si se pudieran mover un poquito. Entonces podemos estos bailes tenerlos preparados, porque duran 1 minuto, 1 minuto y medio, y en el momento en el que veamos que ya está empezando a decaer un poco la atención de nuestros alumnos, podemos proponerles hacer un baile, y de esta manera les permitiremos mantener la concentración otra vez, de nuevo, y en realidad si vamos alternando actividades de movimiento y bailes, o actividades de movimiento y actividades de concentración, pues podremos realizar una sesión bastante larga, permitiendo a nuestros alumnos una buena concentración. Este baile, por ejemplo, que se ve aquí, cuya imagen aparece aquí, también aparece descrita en el libro del profesor. Y en el libro del profesor se enlaza, bueno, no en el libro del profesor, pero también en el canal de YouTube, podéis ver que hay unos bailes, o sea, proponemos la música para hacer este baile y también nosotras hemos realizado el baile para enseñaros cómo es. Entonces podéis ver el baile y podéis ver cómo lo hemos hecho. En este baile, por ejemplo, que es el que va a poner ahora Leticia, que lo hemos llamado Caminamos, pero realmente es un baile portugués que se llama Indo-Eu, y lo que hemos hecho es poner una letra para dinamizarlo y para utilizarlo en clase. Veis, este tipo de actividades para nuestros alumnos kinestésicos, que son la mayoría, pues es una maravilla porque les permite aprender de una forma casi, bueno,
por eso digo que más que aprendizaje es adquisición, porque es que absorben el conocimiento. Luego, pues ya veis que nos ayuda mucho a adquirir una prosodia correcta de este tipo de actividades, porque no solo, o sea, ayuda a perfeccionar el sentido del ritmo y la melodía musical, es que realmente es lo mismo que necesitamos para perfeccionar nuestra capacidad prosódica y de entonación. Y además, pues ayuda mucho a desarrollar el sentido de pertenencia a grupo, ¿vale? Porque se genera siempre muy buen ambiente con estos bailes. De hecho, mis compañeras me odian un poco porque este baile es imposible de olvidar. O sea, cuando lo veáis veréis que se os queda ahí en la cabeza. Bueno, pues aparte de los bailes, que como hemos visto, pues pueden servirnos de esta manera, también proponemos en el libro la utilización o la presentación de actividades de audiciones musicales. Las audiciones musicales que hemos elegido son audiciones que no tienen letra para permitir pues, realizar actividades de expresión, actividades como historias que luego nos permitirán hacer actividades de expresión oral y son muy buenas para desarrollar la autoexpresión y la expresión, la sensibilidad musical y que tiene mucho que ver con, con todas las capacidades necesarias para aprender una nueva lengua. Y se pueden realizar de varias formas. Y nosotros podemos distinguir como 3 formas de uso de estas audiciones. A veces, en alguna ocasión, las hemos utilizado para, acompañar alguna actividad. Hay un tema, estamos tratando un tema en clase y entonces, pues, por ejemplo, las partes del cuerpo, y hemos utilizado una música de Rimsky-Korsakov que está en la unidad 5, pero ahora ya lo pondremos más adelante. Si alguien tiene curiosidad, podemos hablar de esto un poquito más adelante, y en la cual pues, jugamos a que hay un abejorro que se va moviendo por nuestro cuerpo y vamos moviendo las partes del cuerpo. Esta sería una actividad muy dirigida. Luego hay otra forma de trabajar con estas actividades que es como más también dirigidas, pero de otra manera, o sea que no van tan ligadas a un contexto en concreto, que sería, por ejemplo, una música que hay que es el contrapunto bestiale a la mente de Adriano Banchieri, en el cual en esta música aparecen, hay gatos, hay animales escondidos que hay que encontrar, ¿vale? Si ponemos esta música, por ejemplo, pues conseguiremos que nuestros alumnos estén ahí atentos a encontrar el gato, ¿no? En la canción. Ese tipo de atención muy fuerte es la que necesitamos para que también, digamos que tenemos que activar ese tipo de atención para luego, de escucha activa, para luego poder pues, aprovechar esa atención para también nuestras clases, para el resto de la clase. Y luego, por último, también podemos utilizar otras audiciones para hacer actividades de dramatizaciones libres, como por ejemplo hemos hecho una de los árboles de otoño, que le hemos llamado árboles de otoño, pero realmente es el tercer movimiento de un concierto de Chopin, y que lo hemos utilizado para eso, que bueno, que también os recomiendo que lo veáis si os interesa esto, porque realmente es muy fácil de aprender con los vídeos y bueno, los niños lo suelen agradecer bastante. Luego ahora hablaré de otro apartado del libro que se llama Gramática en movimiento, y es que en este apartado lo que hemos intentado hacer es convertir el aprendizaje de la gramática en una experiencia significativa y muy divertida para los alumnos. ¿Y cómo lo hemos hecho? Pues aprovechando el movimiento y las imágenes. Como veis en la imagen, en la diapositiva, por ejemplo, en esta primera sesión que hemos estado viendo hasta ahora, hemos estado hablando de cómo nos encontramos, ¿no? Y entonces, pues, por ejemplo, a esta actividad, para acompañar este tema, tenemos estas tarjetas, que una sería Mila, Eñe, y todos sus amigos, otras tarjetas que son el verbo, está, y otras tarjetas que son pues, los sentimientos o cómo nos encontramos, contento, cansado, triste. Entonces, ¿cómo podemos utilizar esta actividad, por ejemplo? Pues a cada niño le damos una tarjeta o un globo, podemos hacerlo con tarjetas. Las tarjetas podéis descargar, pero si a alguien le apetece innovar, pues puede utilizar, por ejemplo, un globo en lugar de la flashcard, o puede imprimir la flashcard y pegarla en un globo, o simplemente un globo. Entonces, bueno, pues podemos utilizar estas
flashcards, y le damos una a cada niño. Y, por ejemplo, decimos, Mila está triste. Y entonces los niños, el que tenga Mila tiene que ponerse primero, el que tenga está tiene que ponerse después y el que tenga triste al final. Esto no lo van a hacer automáticamente, pero en el libro del profesor proponemos las actividades necesarias para que puedan hacerlo y como veis, es posible. Por ejemplo, en la foto de la derecha se ve cómo un niño tiene la tarjeta de ñ, otro tiene esta y otro, bueno, yo lo interpreto como contento o feliz, ¿no? Que tiene muchos globos de colores. O sea, ñ está contento, ¿vale? O feliz. Bueno, pues esto ha sido todo lo que os quería comentar de estas partes del libro que están dedicadas a la música y al movimiento. Y ahora doy la palabra a María, que nos va a hablar sobre los apartados de Manos a la obra y ñ descubre. Muchas gracias, ella. Bueno, encantada de estar aquí con todos vosotros y con mis compañeras. Coincido totalmente con ellos. Fue una gran experiencia hacer Misión ñ y la verdad que estos encuentros como que te traen muy buenos recuerdos y siempre son agradables. Bueno, yo voy a ser muy breve, ¿vale? Os voy a explicar estas dos partes, Manos a la obra y ñ descubre. Hasta ahora hemos escuchado una historia, hemos cantado, hemos bailado, pero un poco la idea con Manos a la obra era esa parte de crear, ¿no? Nos faltaba el hacer sobre todo con nuestras manos. Y nuestro objetivo con esta parte de la unidad es que los alumnos creen un pequeño proyecto. ¿Qué nos proporciona ese proyecto? Va a ser una herramienta para que practiquemos todos los contenidos que hemos visto hasta ahora. Nos va a permitir también crear una experiencia más significativa y nos va también a permitir una cosa que creo que es muy importante y es sacar del aula de L lo que hacemos dentro, ¿no? Porque es verdad que con adultos o adolescentes pues se mandan tareas, pero con los pequeños esa posibilidad es mucho más difícil. Entonces nos va a permitir que ellos puedan, si lo hemos estado practicando en clase, nos va a permitir que ellos se lo puedan enseñar a sus padres o a sus hermanos y que lo puedan hacer fuera del aula. Y también vamos a mostrarles a las familias un poco cómo trabajamos y vamos a crear ese vínculo. Algunos de los proyectos que os proponemos, tenemos ahí ñ descubre las estaciones, que además se hace muy sencillo con el material en el que ellos van a pegar, bueno, van a dibujar cómo sería un árbol durante las 4 estaciones y lo van a pegar de tal manera pues, que tendremos al final un pequeño árbol con sus hojas y sus ramas en cada una de las estaciones, ¿no? Eso nos permite ese trabajo de contenido de la lengua, pero bueno, tenemos otros de los proyectos que os proponemos, es el Memory, que además es muy divertido porque lo hacen ellos con sus propias caras. Luego también tenemos el dominó, que nos da esa parte también cultural de juego popular, el Twister, hay un Tangram, que voy a hablar ahora también un poco de él, y un poco la idea también nos puede servir para cerrar la unidad, ¿no? Al final hemos estado trabajándolo, lo hemos visto y al final de la unidad pues se lo llevan a casa y cerramos de una manera como un círculo. Por otro lado os voy a hablar también muy rápido de la siguiente parte, que es ñ descubre, en el que hemos introducido dentro del método el enfoque a ICLE. ¿Vale? Supongo que estaréis familiarizados, he visto que sois, he ido viendo el chat, que sois de muchos profes de peques ya. Es el aprendizaje integrado de contenidos y lengua, ¿vale? En el que lo que estamos intentando pues, es a través de una segunda lengua pues, introducir esos contenidos transversales del currículum. Que nos permite este enfoque es enriquecer un poco el aprendizaje. También lo pueden vincular a las cosas que estén aprendiendo en su propia lengua y lo hacemos con un enfoque muy dinámico, ¿no? Nos ha estado hablando ella de esa capacidad de atención corta que tienen los alumnos de edades tempranas. Y estos son todo actividades muy dinámicas en las que nos van a servir también de dinamizadores del aula. Algunas de las cosas que va a descubrir ñ a lo largo de toda su misión
van a ser, como en este caso, Eñe descubre la geometría a través del Tangram. También lo puedes pasar, Leticia. También tenemos Eñe descubre las plantas, que es una actividad que les encanta, es muy motivadora, en la que van a plantar una semilla y vamos a ir viendo lo que pasa con ella. También tenemos Eñe descubre la música, donde vamos a ver el ritmo, Eñe descubre los colores, en el que vemos también los colores primarios y secundarios, ¿vale? Y vamos a trabajar otros contenidos a través de, en el aula de lengua extranjera. Os voy a hablar un poco de la tabla de contenidos, que la encontramos en el libro del profesor, en las primeras páginas, y que nos da una visión muy global de lo que os vais a encontrar con ella. No es, al ser un método destinado a niños pequeños, no nos vamos a encontrar muchas instrucciones, entonces creo que sí que es importante tener esto de referencia. Es una tabla de doble entrada en la que encontramos las unidades y luego las diferentes secciones que no tienen exactamente el nombre, pero más o menos son fáciles de relacionar. ¿Vale? Tenemos las palabras clave que nos van a dar el vocabulario que vamos a trabajar de manera recurrente a lo largo de toda la unidad, la gramática en movimiento, que estaba hablando antes ella un poquito de cómo funcionaba y cuál era el objetivo, la música, ¿vale? En el que ponen las audiciones y las canciones que van a trabajar, y las destrezas y habilidades. Aquí sí que me gustaría pararme un segundo, porque si algo nos caracteriza a los profesores de L, de niños y adolescentes, es que nuestra implicación no es instruir, sino que vamos un poquito más allá, ¿no? Queramos o no, una de nuestras responsabilidades es preparar a esos niños para una vida adulta, entonces no nos tenemos que quedar simplemente en el lenguaje. Y de alguna manera aquí nosotras plasmamos todas aquellas destrezas que los alumnos pueden adquirir a lo largo de las actividades que os proponemos. ¿Vale? Pues tenemos, si estamos trabajando las emociones, haremos actividades para que ellos desarrollen su empatía, o si estamos trabajando, además hacemos actividades de gestos como en la unidad de los animales, en la unidad 4, de una manera indirecta estamos trabajando la lateralidad, o cada vez que ellos están recortando, están creando con sus manos, están desarrollando su motricidad fina, ¿vale? Y estos son, creo que es importante también por lo menos que no se nos olvide, ¿no? Que tenemos ahí una responsabilidad. Bueno, y luego lo siguiente que encontráis, que es el contenido AICLE del que estaba hablando. Los juegos, que también nos dan esa parte un poco cultural, porque son todos juegos muy populares, y por último el proyecto, que es la parte de manos a la obra, ¿vale? Y luego ya por último simplemente tenemos algunas ideas. Cuando nosotras creamos si quieres pasar de diapositiva. Cuando nosotras creamos el material, sobre todo el material del profesor, todas las ideas que os pusimos son ideas en las que nosotras creemos y que a nosotras nos han funcionado, pero tiene que ser, yo creo que lo tenéis que ver un poco como es un punto de partida. Vosotros conocéis mejor que nadie a vuestros alumnos, sabéis qué cosas hay que adaptar, qué cosas se pueden hacer, igual les gustan más o van a funcionar mejor de otra manera, y creo que lo tenéis que ver como eso, ¿no? Es un punto de partida para dar un poco de rienda suelta a vuestra creatividad y despegar en el sentido que creáis que lo tenéis que hacer, ¿no? Tenemos aquí algunos ejemplos de algunas cosas muy chulas que han creado profesores que tienen el método. Tenemos la mochila de Eñe, detrás se ve como unos packs de bienvenida que hicieron para los alumnos, o los pequeños juguetitos, ¿no? Pues estas cosas, la verdad es que es una alegría verlas, porque decimos, pues que hay por ahí gente increíble que hace cosas muy chulas. Y ahora os voy a... podemos enseñar, porque salen los niños y no podemos mostrar las fotos o los vídeos que nos mandan también, ¿verdad? Sí, sí. Y nada, y ahora voy a dar paso a Cristina, que va a continuar con la presentación. Bueno, pues sí, efectivamente nos hace muchísima ilusión, como decía María, recibir estas imágenes, y nos comenta Leticia que hay aquí algunos profesores que han enviado estas obras de arte, y entonces quería agradecerlo también, que lo enviéis, que lo hayáis enviado. Bueno, pues lo último que nos queda ya después de todas las secciones que hemos visto, lo que pensamos sobre cómo debía ser una unidad completa, ¿no?
era que contuviera o que fueran niveles o edades, pues eso, fueran alumnos muy pequeños, que hubiera una pequeña reflexión sobre el aprendizaje y una pequeña evaluación, actividad de evaluación, ¿no? Porque creemos que esto también es importante, ¿no? Ya hemos empezado con el input auditivo, oral. Hemos hecho estas actividades y actividades de movimiento, hemos trabajado todas las destrezas, pues cómo trabajar la evaluación, y como la evaluación es importante que sea coherente con la metodología que elegimos y el tipo de actividades que realizamos con los alumnos a lo largo de toda la unidad. Bueno, pues fue un gran reto pensar qué actividades de evaluación podríamos realizar con ellos y también, sobre todo, qué contenidos, digamos, eran los que teníamos que evaluar, ¿no? Al final de la unidad, al final de cada unidad, qué es lo que los alumnos han aprendido, ¿no? No solo estamos haciendo actividades, ni estamos, pues eso, ni solamente haciendo bailes ni nada, sino que tenemos unos contenidos lingüísticos muy concretos, ¿no? Porque al final la clase es de español. Entonces, en la siguiente diapositiva se puede ver cómo pues aprovechamos actividades que sean también de evaluación de los contenidos de la unidad, pero a través de la experimentación también, ¿no? Y como decimos, de manera coherente con las actividades que hemos ido desarrollando. Pues, por ejemplo, aquí en la unidad en la que trabajamos las estaciones, pues vemos las flashcards y vemos cómo se propone que pues tengan los alumnos diferentes elementos que tocan, que experimentan con los sentidos y que, bueno, pues así están repasando y estamos evaluando si recuerdan las palabras al final de las estaciones, ¿no? Entonces, algo muy importante que queríamos enfatizar en esta parte es que, si veis a la derecha, pues es la imagen del libro del alumno, ¿no? Pero es en la guía del profesor, que se ve en esta diapositiva, donde explicamos en concreto cómo hay que llevar la actividad a clase. Como veis, hacemos mucho hincapié en el tema de la guía del profesor, porque efectivamente hay una gran diferencia entre trabajar solamente con el libro del alumno, que digamos que bueno, un profesor experimentado pues ya se puede imaginar qué actividades son, pero ya, igual hay algunas que es más difícil, porque efectivamente nosotros elaboramos el manual contando con que era un libro para un alumno, en el que no nos apoyábamos en el texto escrito. Era un libro para, pues eso, para niños que no esté lleno de texto escrito, ¿no? Que sea un enfoque oral predominantemente. También queríamos que, aparte de que hubiera evaluación, los niños pudieran hacer una pequeña reflexión sobre su propio proceso de aprendizaje y sobre lo que habían aprendido, qué actividades les ha gustado más. Entonces pensamos en hacer un portfolio infantil, ¿no? Que hay muchas maneras de reflexionar sobre tu propio aprendizaje, no tiene que ser solamente con un texto también escrito, ¿no? Entonces, un portfolio infantil en el que ellos reflexionan sobre lo que han aprendido, qué palabras recuerdan, qué palabras no recuerdan, si les han gustado las actividades que han hecho en esa unidad o no, ¿no? Entonces, bueno, como os decía, la guía del profesor, bueno, Leticia creo que os va a comentar más sobre la guía del profesor en concreto, dónde la podéis encontrar y demás, pero creemos que es un recurso muy útil para todos los profesores que trabajéis con este libro. Sí se puede trabajar sin la guía, pero creo que es más difícil, y que hay un montón de recursos y de ideas en la guía del profesor que creo que está bien que ahora Leticia nos indique cómo podemos acceder a él. Y bueno, también deciros que en la plataforma, ella nos va a explicar exactamente dónde, pero hay muchos contenidos también complementarios y que se van renovando para que el libro, bueno, pues siempre también esté vivo, ¿no? Una cosa es cuando nosotros hicimos el libro, pero luego se han ido incorporando ideas nuevas. También Leticia pone en práctica diferentes actividades o ideas que se comparten de otros profesores, y todo, digamos que hay un punto de encuentro de todos los profesores que trabajan con Misión Ñ, que son estos espacios virtuales que Leticia pues están siempre en la editorial pendientes de tenerlo todo al día y muy actualizado, ¿no? Como estas bandas, ¿no? De la Misión Ñ superada y demás. Entonces, bueno, muchas gracias. Creo que ya Leticia va a explicar todo lo demás, y sí que tenéis visto algunas preguntas y ahora resolveremos las preguntas.
Sí, muchas gracias y gracias por estar poniendo preguntas, porque realmente la idea era justo eso, ¿no? Que pudierais, la mayoría de las preguntas tengo que decir que van enfocadas, ya lo habíamos intuido, a la parte online, ¿no? A qué pasa con la situación en la que estamos ahora y cómo adaptamos el libro, un libro que obviamente no está pensado o no estaba pensado cuando se creó para la clase online, cómo lo adaptamos, así que ahora lo vemos, ¿vale? Antes que nada, bueno, vamos a ir a Blink Learning, que yo creo que es lo que os estáis preguntando. ¿Veis mi pantalla Blink Learning ahora, verdad, chicas? Vale, entonces, ¿qué pasa con Blink Learning? Cuestiones logísticas que ya me estáis preguntando. ¿Dónde o cómo consigo el código o qué pasa si tengo los libros físicos, ¿no? Entonces, el libro físico del alumno, este libro de aquí, no contiene código de Blink Learning, ¿vale? Porque no está pensado que el estudiante necesitara el libro físico, sino solamente el libro digital, perdón, solamente el profesor, que es el que lo proyecta y demás, ¿vale? El estudiante necesita el libro físico pues porque tiene las pegatinas, los recortables y todo eso, pero el libro digital, con que lo tenga el profe, con eso ya vale, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Si yo tengo la guía del profesor, si yo tengo físicamente la guía del profesor, dentro me viene un código de Blink Learning, ¿vale? ¿Qué pasa si no tengo la guía física del profesor? Porque estoy en un país donde no la consigo en papel o que me resulta muy cara importarla o cualquier cosa de esta, existe la opción de comprar el código solamente del profesor, ¿vale? Existe la opción de comprar solamente el código del profesor. Y os ponía un correo que es el de marketing@enclavel.es para que os digamos por ahí dónde comprar el código del profesor, ¿vale? En Blink Learning, porque es muy sencillo. Pero que sepáis que existe esa opción también, ¿vale? De comprar el código solamente del profe, ¿vale? Es importante que sepáis también que las guías, los códigos de profesor tienen, bueno, los códigos de Blink Learning en general tienen una caducidad porque son licencias digitales, ¿vale? Las licencias digitales duran 14 meses en Blink Learning, todas ellas. Cuando compráis el libro físico, es decir, cuando vuestra clase, por ejemplo, que poníais por ahí algunos que utilizáis ya Misión Ñ en clase, pues imaginad que tenéis el libro del profesor, compráis el libro del profesor y vuestros alumnos también compran el libro y se os caduca el código del profesor, se hace una renovación gratuita de ese código digital por la situación en la que estamos ahora mismo. Entonces, si ya habéis comprado el libro físico y se os ha caducado la licencia que viene dentro, en la editorial os la renovamos gratuitamente, ¿vale? Yo creo que hasta ahí eso creo que claro. Entonces, bueno, Blink Learning es una plataforma educativa en la que se alojan distintos libros. En este caso aquí tenemos todos los libros de Enclavel. Aprovecho para decir que hemos añadido libros nuevos, como los del DELE, por ejemplo, y vamos a ir a Misión Ñ directamente. Entonces, en Misión Ñ, ¿qué tenemos? Tenemos todo esto. Si ya estáis utilizando Misión Ñ, quizás no hayáis visto que hemos incorporado la guía del profesor, ¿vale? La guía del profesor ahora está dentro de Blink Learning. Entonces, dentro de Blink Learning tenemos el libro del alumno, que es todo esto, la unidad 1, la unidad 2, la unidad 3, y luego tenemos la guía del profesor, que si pinchamos, voy a entrar para que veáis cómo es. Si pinchamos vamos a ver lo mismo que hemos estado mostrando en esta presentación, ¿vale? Que es en sí el texto de la guía del profesor, ¿vale? Esto es lo que hablaba ella antes, justo del comecocos y todo esto, ¿no? Pues todo esto está explicado en la guía del profesor. Por otro lado, además de la guía del profesor, que es lo nuevo que hemos incorporado ahora, ¿vale? Con el tema del COVID, porque muchos nos decíais que, bueno, que se os quedaban los libros en un sitio o en otro, que era complicado o lo que fuera, ahora ya está aquí. Aparte de eso, voy a ir de abajo para arriba, tenemos algunos webinarios, formaciones sobre Misión Ñ que os pueden ser de utilidad. Por ejemplo, aquí tenemos uno acerca de cómo llevar el storytelling al aula virtual, ya que nos estabais preguntando, ¿vale? Otra charla con las autoras donde María Pisonero y Cristina Herrero nos daban otras claves de Misión Ñ, ¿vale? Todo eso está aquí para vosotros, ¿eh? Luego tenemos material extra, que es lo último que ha dicho Cristina, que son, pues, por ejemplo, cartillas de gestión del aula, pues para asignar misiones especiales a los estudiantes, por ejemplo. Tenemos un diploma para final de curso también, para dar a los alumnos, o tenemos, pues no sé, las actividades nuevas de Navidad que hemos incorporado recientemente, ¿vale? Todo esto está también en Blink Learning. Y finalmente ya me voy a ir a una unidad del libro del alumno para que podáis contestar a las preguntas, chicas, que hay en una unidad. Pues está el libro, es decir, este libro del alumno, este de aquí, lo podemos proyectar, está ahí disponible, ¿vale? Y hay otras cositas, hay fichas imprimibles,
que son actividades pues, para imprimir en el caso de que estemos presencialmente en el aula, son actividades extra. Algunas de ellas son para niños que ya saben leer y escribir, por si tenéis alumnos de diferentes edad en clase, por ejemplo, con diferente desarrollo madurativo o lo que sea. Y bueno, todo lo que han comentado, las flashcards, si queremos proyectarlas o imprimirlas, por ejemplo. Aquí veis la de los animales, ¿vale? Lo que estaba comentando antes ella para la gramática movimiento, tenemos la música, etc. Entonces, si os parece, me voy a ir directamente a la pregunta. Nos han preguntado varias veces si se puede utilizar Misión Ñ en el aula virtual. No sé si queréis a lo mejor poner con esta unidad 4 algún ejemplo de cómo podríamos hacer estas actividades en una clase virtual, teniendo en cuenta que son adaptaciones, ¿no? Es como, ¿podemos quedar con nuestros amigos por Zoom? Bueno, pues nos hace el apaño, ¿no? Pero realmente la idea era utilizar todo esto en clases presenciales, pero bueno, ¿qué se está haciendo? No sé, chicas, si alguna se arranca a contar un poco alguna idea, alguna actividad, alguna adaptación. A ver, por ejemplo, bueno, no sé, empiezo por el tema de, como ve ahí la portada, ¿no? Que es la parte del storytelling. Por ejemplo, la parte que hemos comentado de trabajar con la narración, podemos hacerlo también online, ¿no? No sé, por ejemplo, hay clases, pues eso, con los alumnos en Zoom o en diferentes aplicaciones, ¿no? Tendremos que hacerlo quizá con una presentación, ¿no? Podemos hacer las mismas flashcards también, podemos hacer que estén en una presentación de PowerPoint e ir presentando y haciendo las actividades. También los mismos materiales que hemos pensado que se pueden utilizar o imprimir, las marionetas y demás, también lo podemos hacer como al otro lado de la pantalla y ellos se van a meter igual, ¿no? También podemos incluso aprovechar que tenemos la oportunidad de tener otras herramientas también digitales que nos pueden ayudar a darle un poco de magia, digamos, a la pantalla, que es donde estamos, ¿no? En este momento, pero al final hay muchas actividades que se pueden realizar de igual manera, ¿no? Así. Sí, de hecho, por ejemplo, el otro día, la verdad es que en Enclave L yo creo que intentamos hacer siempre muchas formaciones y hacemos muchas formaciones de enseñanza de español para niños, que creo que es una cosa que nos caracteriza mucho. Y el otro día Manuela, por ejemplo, Manuela Mena, la autora que no ha podido estar hoy, contaba que ella, por ejemplo, usaba Jamboard justamente para poner las distintas viñetas. Entonces, por ejemplo, pues les pedía a los alumnos, ella contaba la historia y pedía a los alumnos que pusieran pues un emoji o lo que sea en la flashcard que corresponde a lo que ella estaba contando, por ejemplo, ¿no? O, bueno, dio muchas ideas de cómo trabajar el storytelling. Sí, la verdad es que para las actividades de movimiento también se puede utilizar Google Jamboard porque se puede compartir la pantalla con todos los estudiantes y entonces ellos pueden ir moviendo, por ejemplo, el abejorro se puede mover, yo lo estuve probando el otro día, y se puede mover pues con la pizarra, ¿no? Con el dedo pueden ir moviéndolo. Pero bueno, adaptarlo, realmente yo he estado pensando en este tema, por ejemplo, he estado pensando en lo del abejorro porque sé que eso os gusta mucho a los profesores, porque es verdad, a los niños también les gusta mucho y es una actividad muy divertida, ¿no? La de que tenemos un abejorro que se mueve por todas partes. Realmente eso lo podemos hacer también aunque estemos en casa, porque los alumnos se pueden mover por toda su habitación, pueden mostrar cómo se mueven por toda su habitación, podemos decir que el abejorro se va moviendo por la nariz, por los ojos, por las cejas, o sea, utilizar las partes del cuerpo que están visibles en la cámara o hacerles moverse por toda la habitación. Podemos dibujar un abejorro en nuestro dedo y moverlo, podemos utilizar Google Jamboard para moverlo por la superficie. Los bailes, al fin y al cabo, muchos de los bailes que proponemos ni siquiera son bailes, es que les hemos puesto una letra, pues podemos cambiar la letra. En lugar de caminamos, mos, pues hacia arriba, va, hacia abajo, jo, media vuelta, ta, o sea, podemos hacer movimientos que se puedan realizar desde casa. No necesariamente tenemos que hacer los bailes en círculo, podemos bailar en casa igualmente. Podemos tener ese minuto y medio de movimiento desde casa simplemente cambiando la letra del baile, que es muy fácil de hacer realmente. Entonces, bueno, pues es muy fácil adaptar muchas de las actividades que pensamos es imposible de hacer, pues no es imposible. Simplemente
podemos optar o bien por mover las partes del cuerpo que son visibles, o sea, centrarnos en esas partes del cuerpo, o bien hacer que nuestros alumnos se levanten y que bailen desde casa también, perfectamente. Y luego, pues eso, Google Jamboard es otra posibilidad. Y luego también pues hay muchas cosas que, por ejemplo, a veces en el libro, yo he estado pensando desde este punto de vista, ¿no? Algunas canciones se presentan con actividades que son, por ejemplo, de corro. O sea, es imposible jugar al ratón que te pilla el gato, ¿no? Bueno, con Google Jamboard se puede, se puede jugar al ratón que te pilla el gato. Pero otra posibilidad es que, bueno, en estas propuestas que realmente es que son para una clase presencial, podemos cambiar la forma de repetir las canciones. Podemos hacer un puzzle con Jigsaw Planet, que bueno, mi pronunciación es así un poco terrible, pero puedes hacer un puzzle con alguna aplicación como esta, por ejemplo, que es una aplicación en la cual tú metes una imagen y te hace un puzzle y podemos decir, vale, pues cada vez que alguien ponga un puzzle tenemos que cantar todos la canción, ¿no? Como es un puzzle mágico y solo se mueve si cantamos la canción. Vamos repitiendo con otras, haciendo otras dinámicas de las que se proponen, pero bueno, que es posible hacer otras dinámicas también e ir adaptando las actividades. Yo si queréis os hablo también un poco de la parte de Eñe Descubre, si quieres pasar Leticia, creo que es una oportunidad muy buena que tenemos para que ellos usen su entorno de casa en las clases online. En este caso, además, con la geometría creo que es muy intuitivo, ¿no? Podemos darles un tiempo para que ellos busquen en casa objetos que tengan una de las formas que estamos aprendiendo. Pues tenemos que traer objetos cuadrados y ellos pueden usar sus juguetes, pueden usar cualquier parte de casa y luego también es una manera como que te va a dar mucho juego para que creo que es muy divertido y que te da juego para crear ese vínculo también entre ellos, ¿no? De yo enseño lo que tengo, tú y lo vemos entre todos. Creo que sobre todo en Eñe Descubre sí que nos permite trabajar con las cosas que se van a encontrar ellos en casa. Sí. Perdón, me sorprende porque una de las profes que ha preguntado que cómo llevarlo a la parte online es una profe que yo ya sé que usa Misión Eñe desde hace un par de años y que nos ha mandado cosas muy chulas. De hecho, hemos puesto algunas imágenes suyas. Entonces, me encantaría si hay aspectos más concretos, alguna pregunta más concreta que tengas, no de una actividad a lo mejor exclusivamente, sino si hay alguna parte o lo que sea y te podemos ayudar o podemos resolver dudas más concretas que te vamos leyendo. Y aprovecho también para contaros que nos han preguntado 2 veces para qué edad es el libro, en un caso para qué edad es el libro y en el segundo caso que el libro se sugiere hasta los 6 años, pero que cuál es la edad mínima que se recomienda para usar el libro. Así que si queréis... Bueno, se supone que es para niños de 4 y 5 años, pero a mi hija de 3 años le encanta, por ejemplo. Seguramente no se podrán llevar a cabo todas las actividades tal y como se proponen porque está pensado para una edad, digamos, madurativa a partir de 4 años. A partir de 4 años, pero les sigue gustando durante hasta los 7 años o así, se puede adaptar perfectamente. Pero bueno, luego a mí me ha sorprendido porque no lo habíamos pensado para edades de menos de 4 años, pero por ejemplo, a mi hija que tiene 3, vamos, le encanta, le encanta. Sí, de hecho, lo de la edad, hay 2 preguntas que siempre son difíciles de responder, que también han hecho la segunda, que es la edad y el número de horas para el que está pensado el manual, ¿no? Y la edad, por ejemplo, desde la editorial, que tenemos una visión así un poco global del uso que se está haciendo de Misión Eñe, nos sorprende que se usa tanto para grupos con edades mixtas, que lo que hacen es adaptar un poco las actividades, ¿no? Ya las chicas han comentado algunas ideas. También ahora Flori, justo una profesora que se ha conectado hoy, ha contado que ella en Estados Unidos lo usa con chicos de 12 años, por ejemplo. Pero es que a los niños les encantan estas cosas, es que les sigue gustando jugar y muchas de las actividades, como no están basadas en la lectoescritura, se pueden adaptar a grupos variados, de edades variadas, y es una de las cosas positivas también, claro. Y sobre el número de horas, que ya en el webinario anterior nos preguntaron, Cristina, no sé que te vi con el micro abierto, si querías decir algo o...
No, yo es que estaba, pensaba, pero es que pensaba decirte algo de la página siguiente, ya que estás en esa misma unidad. No, Claro, estaba claro. pensando en la ventaja que tenemos también, yo pienso, ¿no? De cuando, pues no sé, empezábamos a dar clase, no sé si ella te sientes identificada también, ¿no? Pues cuando empezabas a dar clase a niños, que si tenías que dar online, pero ahora con el libro digital, ¿no? Pues yo, por ejemplo, veo hacer el safari, ¿no? O escuchar los animales de la unidad, ¿no? Y poder proyectarlo también, como estábamos hablando del tema de online, poder proyectarlo en la pantalla que compartimos con nuestros alumnos, pues también nos da como muchas más posibilidades, ¿no? Y aunque ellos estén con su libro en papel, que el hecho de que esté también proyectada, pues nos facilita también el trabajo, digamos, de tener que estar diseñando nuestro PowerPoint o lo que sea, ¿no? Es que yo creo que en relación con el tema que mencionaba Leticia antes de a qué duración tiene el libro, es difícil de determinar porque depende del enfoque que se quiera dar en clase. Si hacemos un enfoque muy restrictivo y solamente queremos enseñar las canciones, hacer la actividad de poner unas pegatinas, pues vamos a tardar mucho menos en dar o quemar todo el libro, pero si lo que hacemos es tener en cuenta todas las propuestas que se hacen en el libro del profesor, vamos a tardar muchísimo más tiempo porque es muy rico ese libro del profesor, tiene muchísimas posibilidades y vamos a poder estar un curso entero o más con este libro. Y otra cosa que quería decir en relación con esto es que el aprendizaje infantil difiere. Bueno, no difiere tanto en realidad, pero sí, digamos que difiere del aprendizaje adulto en el sentido de que los niños necesitan mucho más número de repeticiones de las cosas que los adultos. Entonces, ¿cómo llevaría yo este libro a clase, ¿no? O sea, ¿cómo lo hemos pensado? Por ejemplo, yo diría, mira, una página por clase, porque primero recomendamos tener como unas rutinas de clase, ¿no? Llegamos, una canción para saludarnos, entonces después de todas las rutinas, pues presentaría la actividad principal, la de esa clase, y después lo que haría es repetir contenidos, canciones, bailes, actividades anteriores para afianzar esos conocimientos. O sea, no es una cuestión de avanzar rápidamente hacia adelante, porque necesitan repetirlo muchas veces. Pero para ellos la repetición no es una cosa, no es aburrido, porque es jugar al ratón y al gato, jugar a no sé qué, bailar otra vez, que son bailes con los cuales ellos tienen como una especie de vínculo emocional, les gusta, se sienten cómodos, están en su zona de confort haciendo estas actividades que le han gustado hacer por primera vez y por segunda vez y te las piden, ¿no? Es como, para ellos es jugar todo el rato. Entonces, es que si le sacamos provecho al libro, pues yo creo que es que nos puede durar mucho. Pero es difícil de decir cuánto, porque depende de eso, de cómo cómo enfocamos la clase. Sí, en este sentido nos preguntaban que cuántas páginas tiene el libro. El libro tiene 64 páginas con las pegatinas que vienen al final, que ya lo estábamos comentando antes. Tienen 75 en total. Pero es un poco lo que comentan las autoras, ¿no? Que realmente depende de cómo trabajes cada una de las páginas, ¿no? O sea, un curso escolar seguramente, un curso escolar con 2 horas a la semana, con 2 clases a la semana. Si se aprovechan bien todas las actividades y se hacen muchas repeticiones, un curso escolar seguro que nos alcanza. Porque cada página tiene una cantidad de actividades y de posibilidades y de ideas, y si luego a esto añadimos que la última media hora de la clase yo lo que haría son repeticiones de cosas que hemos visto antes, que no es una cosa para rellenar en la clase, es que es lo que tiene importancia, porque la repetición es lo que hace, la repetición, que son juegos, es lo que hace que ese conocimiento realmente se asiente y que luego se pueda recurrir a él en el futuro. Bueno, yo voy a repetir lo que decía ella de las repeticiones, pero creo que está lo suficientemente. O sea, creo que sí que es clave porque hay muchos juegos, pero también ahí también entra en juego la edad que tengan los alumnos, ¿no? Evidentemente, cuanto más pequeños, más digamos
que a gusto van a estar cuando repitan y se sientan que están dominando, que conocen la canción, que ya conocen ese juego, que lo van a hacer otra vez. Ahí me gustó mucho, lo voy a hacer otra vez. Evidentemente con niños de 12 años, como estaba comentando, pues no, la repetición no tiene tanto sentido, ¿no? No digo que no, pero bueno, cuanto más pequeños, digamos que también más puede extenderse también en las horas, ¿no? Digamos, el material que tenemos. Claro, claro, yo le he respondido a esa pregunta haciendo referencia a la edad para la que le habíamos pensado el libro, que es de 4, 5, 6 años, así, bueno, más o menos. Y cuantos más pequeños, más repeticiones, lógicamente, sí, sí. Pequeñitos sobre todo por eso, ¿no? Porque no se apoya en el texto escrito, que es digamos que una de las claves del manual y que fue lo que dificultó tanto también al principio establecer las bases, ¿no? Del manual, que cómo haces, igual que cuando vamos a dar clase, pues tenemos la tendencia de decir, lo primero, coger el rotulador y a la pizarra, ¿no? Pues a la hora de escribir un libro, lo mismo, ¿qué haces? Escribes un libro, ¿no? Pues nosotros no, teníamos que pensar un libro sin poder escribirlo, ¿no? Exacto. Hay otra pregunta en relación con la evaluación. Nos comentaban que si se propone algún tipo, alguna rúbrica o algo así de evaluación. Es verdad que en la guía no se incluye ninguna rúbrica de evaluación, pero nuevamente insisto en el hecho de que, bueno, de que al final, igual que el libro cuando nace, no está absolutamente todo hecho, porque fijaos, por ejemplo, ahora ya tenemos las flashcards que se pueden, por ejemplo, comprar hechas, ¿no? O tenemos, pues no lo sé, las fichas de Navidad que hemos incorporado este año. Es decir, que igual que vamos añadiendo contenido a la parte digital, también vamos ofreciendo webinarios de formación para abarcar distintos temas, porque la guía es finita, es decir, tiene un límite, y no había posibilidad, ¿no? de incorporar absolutamente todos los temas. De hecho, a mí, por ejemplo, una cosa que me llamó mucho la atención de la primera vez que vi la guía era el hecho de que hubierais decidido incorporar, que me parece una cosa muy interesante, distintas variedades o distintas opciones. A ver si encuentro alguna, porque lo estoy improvisando un poco. Ah, mira, sí, lo tenía aquí de cuando lo vi el otro día con vosotras. Por ejemplo, aquí, ¿no? El juego. Opción 1, la recomendada, ¿no? Pero si no puedes, por lo que sea, tienes esta opción 2 para hacer la misma actividad de otra forma. O aquí, más difícil todavía, ¿no? La misma actividad, pero un poquito más difícil. Y todo esto partiendo de la misma actividad. Y hay 3 opciones distintas. Entonces, es verdad, yo creo que leer la guía es una inversión, ¿no? Pero es una inversión que se hace una vez, o asistir a las formaciones, y luego le sacas mucha rentabilidad, pienso yo. No sé si queréis añadir algo a esto que he contestado yo sola. No, es decir sobre la guía que nosotros sí que nosotros pensamos mucho en hacer una guía que fuera también, digamos, sabemos que el profesor, pues normalmente estamos cansados, hemos dado clase durante todo el día, tenemos que prepararnos la clase del día siguiente, igual no nos apetece ponernos a leer ahí un tostón, ¿no? Entonces hemos hecho una labor de edición y reedición también de la guía, hemos pensado mucho en que fuera, pues que estuviera lo justo escrito para que también el tipo de letra, el diseño de la guía en sí, también con las imágenes, que fuera muy clarito y muy sencillito, para que no fuera, pues eso, la típica guía del profesor que nos da pereza leer, ¿no? Entonces creo que en ese sentido sí que me atrevería a recomendar que la gente se acerque, ¿no? Aunque solo sea a ver cuál es el estilo en el que está escrito, porque creo que es muy sencillo la manera en la que lo hemos escrito, el lenguaje que hemos utilizado y que sí que es útil. Sí, como dice Leticia, sí que es rentable, ¿no? El tiempo invertido y luego las ideas que nos pueden surgir a partir de ahí. Exacto. Quería también comentar, pues, porque antes se me había olvidado, por ejemplo, en esta actividad, ahora que estamos viendo una unidad de ejemplo como esta de los animales, pone escucha y señala y no hay ningún icono para pinchar como que haya un audio. En este caso es una escucha, pero lo que tienen que escuchar, está señalado en la guía del profesor, es algo que va a decir la profesora, ¿no? Sin embargo, por ejemplo, aquí en este escucha y señala, pues ya vemos un audio, o aquí vemos un audio que si pinchamos pues suena, ¿no? Esa diferencia también la quería mostrar, igual que aquí
hay una escucha y también hay un vídeo, ¿no? Entonces todo esto está incrustado, está colocado en el libro digital, que yo creo que facilita mucho también la clase, ¿no? A los profesores. Y también quería comentar que, porque acabo de descubrir en la caja de preguntas y respuestas, perdón, que había una pregunta sobre las rúbricas, ¿no? Y sí que es cierto que nosotros a la hora de seleccionar cuáles eran los contenidos que íbamos a evaluar, porque claro, presentamos mucho contenido a lo largo de la unidad, o por ejemplo en el cuento que se presenta al principio, evidentemente pues hay mucho contenido, pero hay unos objetivos, unos contenidos lingüísticos que son evaluables. Esos son los contenidos que se evalúan al final de la unidad, ¿no? Y entonces se ve claramente cuáles son, digamos, esos contenidos, ¿no? Entonces eso respecto a esa pregunta. No sé si queda alguna pregunta en esta caja que acabo de descubrir. Y así... Sí, hay una pregunta que dice ¿cuánto tiempo sugerirían para las sesiones en línea con niños menores de 4 años? Sobre todo por los tiempos de atención y el tiempo en pantalla. Claro, yo creo que ahí también es clave lo que comentaba ella, sobre el tipo de actividades. Igual que nosotros estamos, digamos que diversificando el tipo de actividades también, porque la atención la pueden mantener durante periodos muy cortitos de tiempo los niños, ¿no? Pues hacer lo mismo también cuando es frente a la pantalla. No tienen por qué estar todo el tiempo haciendo cosas relacionadas con la pantalla, pues podemos ir alternando la actividad en la que están, por ejemplo, relacionando las imágenes de la historia y luego hacer el baile a los 2, 3, 4, 5 minutos, hacer un baile en el que ya no tienen que estar prestando tanta atención, ¿no? Entonces eso también lo podemos hacer en las clases, yo creo que online, ¿no? Estas actividades de movimiento se pueden mantener exactamente igual que se hace la sugerencia para en clase, tiene que haber actividades de movimiento. Yo creo que cuando hay clases online también tiene que haber actividades de movimiento que ayuden a los alumnos, bueno, pues a luego poder concentrarse de nuevo en la actividad que hay en la pantalla, ¿no? Sí, yo Sí, lo que decía María, eso justo. Pero, sí, no, estoy totalmente de acuerdo, pero es verdad que nosotros tenemos como que tiene que ser de 1 hora la clase, ¿no? Igual es verdad que tenemos que empezar a cambiar un poco ese concepto, porque sobre todo cuando son online, o no sé, a mí me pasa que es verdad que estamos ahora hasta arriba de conferencias online, de cosas online, y los niños se cansan porque no es lo mismo el verte, el sentirte, esa energía que lo de la pantalla. Entonces yo creo que Cristina tiene mucha razón, pero incluso aún así la clase tiene que ser un poquito más corta que lo que sería presencial, porque nos falta esa energía, ¿no? Ese calor que los niños más pequeños, sobre todo el ejemplo que eran niños de 4 o 3 años, me parece haber leído, creo que son todavía muy chiquititos. Entonces sí que podíamos sugerir clases un poquito más cortas que el estándar. Aprovechando que tengo internet, quería comentar que incluso para 4 años, incluso las clases presenciales, yo siempre propongo en los sitios en los que trabajo que sean de 45 minutos los niños de 4 años. Lo que pasa es que a veces no lo aceptan por un tema económico, no sé qué, y los padres, pero realmente si les damos 45 minutos es perfecto. Y, por ejemplo, para niños de 4 años, para que os hagáis una idea, esta es mi opinión. Yo lo que propongo es actividad de concentración 5 minutos, baile. 5 minutos de actividad de concentración, otra actividad de baile o de movimiento. O sea, yo les hago levantarse cada 5 minutos con 4 años. Con 5 años, cada 10 minutos. Mínimo. O sea, máximo aguantan 10 minutos, no aguantan más. O sea, pueden aguantar, pero ya empiezan a... Y cuando ves que se empiezan así como a mover y tal, eso significa que ya hay que hacer un baile. Porque después del baile, otra vez se pueden concentrar. No es que no quieran, es que no pueden. Entonces, hay que hacerles moverse. Pero esto también es igual, o sea, el niño no ha cambiado porque está dando una clase online. Igualmente tiene que moverse, es que si no, no va a poder estar... Bueno, incluso le resultará más difícil estarse, digamos, concentrado, ¿no? Concentrarse, pero sí, hay que introducir las actividades de movimiento también si estamos estudiando desde casa, en mi opinión. Bueno, pues
Aunque no os lo creáis, ya hemos hecho el tiempo, que siempre se pasa muy rápido. No sé si se habrá quedado alguna pregunta por ahí sin contestar, creo que no, que las hemos ido contestando todas. Y bueno, animaros, antes de hacer el sorteo, que vamos a hacer un sorteo, animaros a probar, si no lo estáis haciendo ya, Misión Ñ. También pensar que obviamente lo interesante de usar, pues por ejemplo, una propuesta como Misión Ñ es que ya las autoras han hecho el trabajo de pensar en la unidad de los animales, qué juego puedo hacer, qué manualidad puedo hacer, qué canción le viene bien, que ya está todo como buscado, ¿no? Y eso sí que nos da facilidades, pienso yo. Bueno, nos está poniendo las gracias y bueno, vamos